de alma y de cuerpo. Un alma espiritual tiene principio, pero no muere. Es para siempre. Y un cuerpo que se convierte en polvo a la muerte, va a resucitar y estará eternamente. Bueno, ambas partes se requieren para el hombre, si no, pues no es un hombre, así es un cadáver o es un espíritu. En la fe católica se requiere el alma, el espíritu de la obra y la doctrina. Se podrá tener todos los conceptos claros, pero si falta el espíritu o el alma, está muerta. Algo falta, que falta el fruto, que es cuando se utiliza para un fin particular ajeno al de la Iglesia. Y así el Santo Papa Pío XII, en una encíclica a los chinos, condena una organización anticomunista que decía unir en la fe, defender a la Iglesia, pero le explica perfectamente que la combatía y quería y escogía a los obispos para ella gobernar. O sea, se vale de la estructura y ella la utiliza. Entonces, por eso, esa región no tenía los frutos, pero sí tenía la doctrina correcta. Falta el alma. Otra encíclica a La Sillón de Francia, una organización para el bien común, muy bien, la doctrina católica, pero no se sujetaba a la Iglesia. Utilizaba la doctrina como para ser bien visto, pero no le interesaba la fe católica. Después, algo falta. ¿Cómo se conoce al fariseo? Conoce la doctrina perfectamente, pero no tiene el espíritu. Dinos, ¿quién eres tú? Sí, y sea quien sea, tiene que dar respuesta. Entonces, cuando nos quedamos en la parte accidental, el mundo la toma como compra la franquicia y utilízala a tu beneficio. ¿Qué pasa? Pues está un monstruo. Eso es lo que pasa con Roma apóstata. Se quedan con edificios, no tienen nada que ver con la Iglesia católica. La corrupción de la Iglesia. ¿Y a dónde conduce? Pues al infierno. Es un cuerpo muerto, es un cadáver. Entonces, esa sociedad que es apóstata, pasa lo mismo. Para que su conciencia, porque en este mundo lo que más preocupa son los sentimientos. Yo quiero estar bien. Y cuando algo no me gusta, evado el pensamiento y pongo en su lugar algo bonito. Y ya resuelvo mi problema. Porque se tiene miedo a sufrir. Se tiene pavor a sufrir. ¿Por qué? Como si fuera malo sufrir. ¿Qué es el católico? ¿No es en la cruz de Cristo donde nos santificamos? ¿No es el sufrimiento el que purifica el alma? ¿Y por qué no quieres sufrir? Porque cuando uno tiene esa manera de pensar, bueno, veo a la Iglesia como quien me proporciona una paz sensible. Sí, paz sensible, y me siento tranquilo, como que entro en cierto contacto con Dios sensiblemente, lo cual está condenado. Porque la fe no es un sentimiento. La fe es totalmente racional. Sienta bonito o no sienta nada. Entonces, cuando uno piensa de esa manera, todo cambia. Porque el argumento máximo es que me he sentido mal. Es que me siento ofendido o agredido. ¿Y eso? ¿Y eso qué? El sufrimiento, la humillación a todos nos hace bien. Y si es injusto, tenemos boca para hablar. Pero lo otro, ¿qué pasa? ¿Es un castigo sufrir? ¿Es un castigo ser humillado? Sea de donde venga, de los hombres, del demonio, de nuestros errores,
Todos, absolutamente todos, tenemos una cruz que llevar. Una cruz. Y la cruz santifica si la llevamos por amor a Dios. Hay tres maneras de llevar la cruz. Como la llevó Gestas, el mal ladrón, que arrastrándola y renegando de Dios, o Dimas, que en ella se santificó. Y nuestro Señor, que siendo inocente, llevó la cruz. Pero, ¿por qué no querer sufrir? No significa que vamos a ir a buscar el sufrimiento, como si el sufrimiento santificara, no. El que santifica es Dios y su gracia. Pero es un medio de acercarnos. Y así vemos que en el sufrimiento el alma regularmente vuelve a clamar a Dios. Aquel rey que malamente, o lo Ferne, si no me equivoco, pues llegó tanto su gloria que en su presunción de los vasos sagrados bebía, utilizaba los vasos sagrados para su consumo personal. Pues llegó tanto a la ira de Dios que se convirtió en un animal salvaje y fue arrojado a las fieras. Sufrió muchísimo porque sabía quién era él, pero ese sufrimiento le hizo tornar a Cristo. El joven que dilapidó todos sus bienes en meretrices, ¿dónde torna a su padre? No soy digno de ser llamado hijo tuyo. En el sufrimiento. Entonces, desear que no sufra mi gente. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres que sufran? Eso es malo. El sufrimiento nos asemeja a Cristo. ¿Qué es lo que se teme de esa supuesta guerra o la consternación o que 2/3 partes van a desaparecer? Porque no queremos sufrir. Y eso es malo. Es malo sufrir. ¿Qué concepto mental hay del sufrimiento? Ser pobre es gravísimo. Lo que es grave es ser flojo, no querer trabajar. Pero pobreza es una virtud que la aconseja Dios. Y dice, falsa iglesia, hay que acabar con la pobreza, esa no se va a acabar. Es disposición divina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa manera de pensar está en el cerebro, todo ve número, beneficio y que todos estemos contentos. Eso no es signo de nada. El que tiene que reinar es Jesucristo, con uno o con mil. El hombre no le da más, porque el hombre necesita de Dios, no Dios del hombre. Sacrificio perpetuo, voy a leer al principio, es únicamente para Dios. La Santa Misa es para Dios, no para el hombre. Dice, en el plan de Dios, el centro del universo no es el hombre, no es el hombre, sino Jesucristo, el Verbo encarnado. Dios ha creado todas las cosas para Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre tiene toda su complacencia, y por María, su madre, llena de gracia. Dios decidió crear al hombre y al universo, y a este Hijo, en quien el Padre se complace, le habrían de ser dados unos discípulos y amigos, y por eso fue creado el hombre. La raza humana representa a los amigos mencionados, y a este Hijo tan amado, su Padre Celestial le dio una casa y un jardín, y por eso fue creado el universo. El hombre es creado para Dios, fue amado por Él, por lo tanto somos como un regalo de bodas de Dios Padre a Jesucristo. Por Él y para Él somos agradables al Padre. Nos ama el Padre en cuanto que amamos al Hijo. Si no lo amamos, no tenemos nada que ver. Entonces, no hay que tronarse los dedos, hijito, de falta de respeto en cualquier parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué somos?
De todo se siente uno. ¿Por qué? ¿Quién nos puso esa manera de pensar? Porque el no querer sufrir, dice la Ciudad Católica, hay un libro de un obispo de 1800, dile a un hombre que tiene que ser feliz y va a sufrir el doble, porque está esperando el día feliz, nunca va a llegar ese día, es un valle de lágrimas. Entonces no quiero regañar, no quiero decir, porque va a sentirse. ¿Y qué voy a formar? Pues una persona pues, muy sensible, muy endeble, y cuando venga el mundo con toda su agresividad, va a sufrir atrozmente, va a conocer la verdad. Entonces, ¿cómo se va a salvar? Porque le va a reclamar a Dios, tú me hiciste para ser feliz y no soy feliz. Pero ¿quién te puso eso en la mente? ¿Quién te puso eso en el cerebro? Tiene que ser feliz sensiblemente. Y si no tengo paz y no soy sensible, es que algo anda mal. No. Satanás, aunque fue creado bueno, se hizo malo por su propia culpa. Su labor es tentarnos, invitarnos al infierno con tentaciones. Y él, aunque no lo quiera, ayuda para nuestra salvación. Porque Dios es tan sabio que de los males saca bienes. Si no hubiera sido eso, ¿cómo sería el mártir y santo San Pedro? Pues nadie le hubiera crucificado. A San Pablo no le hubieran cortado la cabeza. Es esa acción mala que él busca el mal por el mal. Pero Dios quiere que aprovechemos y que demos testimonio. Te amo porque eres tú, no por lo que me das, no por lo que recibo de ti. Esto no es un intercambio, porque te amo, Señor. Y aunque todo lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es un acto de amor a Dios. Y por eso si voy a confesarme, es una imperfección. Es que no me quiero sentir mal, es que siento feo. Bueno, hijito, eso no está bien, no es lo perfecto. Se entiende, pero es puro sentimiento. O sea que si me siento muy tranquilo es que estoy bien. ¿En qué viene a parar eso? ¿Dónde queda el cerebro? Ilustrado por la razón. No es sentimiento, amados hermanos. Y por eso cuando nuestro Señor increpa, trata de víboras. Le dice aquí al pueblo elegido. Si hubo un pueblo más prevaricador, más traicionado, fue el pueblo judío. Ese fue el pueblo que adoró a Baal, adoró a demonios. Y cómo Dios, cuando el joven David vence al gigante Goliat, ¿cuál era el temple que tenía que tener? Con una piedra lo mató. Después de que lo mató con la piedra, toma su espada y le corta la cabeza, sin temor. O sea, no la va a pensar dos veces, porque es un enemigo de Dios. Y con el enemigo de Dios no hay que tener compasión. ¿Por qué? ¿Que ser sanguinario? Sanguinario ellos. Y hoy quiere tener compasión con Roma apóstata, con los protestantes. O sea, ¿qué se está convirtiendo esto? ¿Por qué? Por el sentimiento. Que no debemos ser sanguinarios, ni gozarnos en sufrir, hacer sufrir, no. Pero lo que es de Dios. Entonces, las cosas correctas, y por eso ayuda mucho, amados hermanos, estudiar el Santo Catecismo. Son doctrinas claras. No hay vuelta atrás. Fuera de la iglesia no hay salvación ni perdón de los pecados. Tenemos que saber qué es la iglesia. Roma apóstata no es la iglesia. Dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación ni perdón de los pecados. Aunque la gente se sienta maravillosamente bien. El mundo fue para Dios, no para el hombre. La iglesia católica no es para que el hombre se sienta bien.
De tal manera que si a la Santa Misa va una persona, 1 millón, 10 millones, el sacrificio es exactamente el mismo. Entonces, ¿en qué se van nuestros ojos? ¿Qué nos preocupa? Esto va a empeorar. ¿Por qué? Se tienen que cumplir la Sagrada Escritura, la apostasía casi general. Cuando venga por segunda vez, ¿acaso habrá fe? O sea, eso nadie lo para. Es una profecía. Entonces, hágase la voluntad de Dios y que nos dé la gracia. Pues que va a haber sufrimiento, claro que lo va a haber. Por supuesto que sí. Y nosotros también tenemos que sufrir. Pero ¿dónde queda el sentido cristiano de la vida? Es la cruz la que nos une a Jesucristo. Lo amamos, pero no queremos sufrir. Que vuelvo a repetir, no es sufrir por sufrir. No, sufrir por amor a Cristo y lo que venga de su santa voluntad. Porque a veces en nosotros, por naturaleza, escogemos nuestras penitencias y le ofrecemos a Dios, que es grato, pero escojo las que a mí me gustan. Aceptemos las que vienen de Dios, que son las que no nos van a gustar. Es problemas en el trabajo, la familia, o el sufrimiento de un padre por ejercer la autoridad. Porque pues, una autoridad nunca va a ser bien vista. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es una buena familia? ¿Que todos se sonrían? ¿Que todos estén carcajeando, felices? ¿O donde reine Jesucristo? Toda familia debe tener 10 reglas escritas. ¿Cuáles son esas 10 reglas? Los 10 mandamientos. Y esa familia será feliz. Feliz no según el mundo, sino porque tendrá a Cristo. Y sea en la salud o en la enfermedad, en la vida larga o en la vida corta, en la pobreza o en la riqueza, habrá paz. Porque también los apóstoles, cuando fueron hallados dignos de padecer por nuestro Señor, tenían paz. Pero es una paz que solamente Dios puede dar. No es ese apetito desordenado. Quiero estar bien con el de la derecha, con el de la izquierda, con el de frente, con el de atrás. ¿Y eso de dónde? ¿Quién lo metió aquí? Eso no es de Dios. El mundo, el demonio y la carne son enemigos de Dios. El día que a la iglesia esté unida y en paz con el mundo, con el demonio y con la carne, es que ya no es la iglesia. Son los enemigos. Yo quiero hacer las paces con los enemigos. Imposible. Imposible. Entonces, es donde viene pues la meditación de San Ignacio de Loyola. Principio y fundamento. El hombre es creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvarse. ¿Y cómo se le ama? Como Dios quiere ser amado. El amor no son sentimientos, es una corrupción de la inteligencia. Amor porque siento conmoción, no tiene nada que ver con el amor. Nuestro Señor lo dijo claro: el que me ama guarda mi doctrina, el que no me ama no la guarda. Jamás hablo de sentimientos, eso es accidental. A veces se sentirá y hay que agradecerlo porque lo necesitamos, y a veces no se va a sentir nada, pero eso no equivale a lo otro. Entonces, como habrá una gran confusión, porque nuestro esquema mental que tenemos aquí en el cerebro no va a corresponder a lo que está pasando, y es donde entra el desequilibrio. Y por eso tenemos que pensar con la iglesia de 2000 años. El dogma no cambia ni se acomoda a las culturas, no, es una innovación. Hay una infestación judaica, que es la sinagoga de Satanás. Y así le nombró nuestro Señor. Vosotros sois hijos del diablo. Pero qué palabras tan fuertes. Así lo dijo. Así es. Entonces, todo se quiere acomodar, que no se sienta. Es que está confundido, no lo justifique. Déjalo que hable.
Entonces, cuando empieza a estar ese entorno, viene la corrupción de la fe y queremos perdonar las ofensas a Dios. Son ofensas a Dios, nosotros no podemos perdonarlas. Yo perdonaré las ofensas que se me hacen a mi persona, pero no las ofensas que se le hacen a Dios. ¿Quién me nombró? Y que voy a perdonar en el nombre de Dios las ofensas a Él. Que repare, que expíe sus pecados públicamente. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? El autor de todo. A Él por un solo pecado, mereció un pecado que todos nacemos con Él. Uno solo. Y hoy, amados hermanos, ¿cuántos pecados cometemos nosotros? De alguno pensará, ninguno. San Pablo dice, el más justo peca 7 veces al día. Pecados de omisión. ¿Cada cuánto hacemos examen de conciencia? ¿Antes de la confesión? ¿O todos los días? O sea, ¿qué es el catolicismo? ¿Qué es la iglesia en mi familia? ¿El número? ¿El agradar a todos? ¿El ser felices? No. Hubo un tiempo donde el ser católico le quitan su casa y su vida a todos, a los leones. Por eso cuando dicen, como en los primeros tiempos, sí, en los primeros tiempos los echaban a los leones, lo perdían todo. Había una fe muy grande. Y nosotros queremos servirnos de Dios, que Dios me sirva a mí. Vamos con la petición como Santa Claus, quiero esto y eso. O sea, ¿dónde nos perdimos? Hágase tu voluntad. Dame la gracia para mantenerme. Cuando se niega la absolución, pues es como un escándalo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde está la fe? Que le pone más importancia al número que a la fe. O a la unidad falsa. Entonces, tenemos que pedirle a Dios. Porque la confusión está. El gran problema es la apostasía casi general. ¿Y ese dónde está? En el cerebro. Por la manera como aprendemos a pensar, lo que entendemos de la iglesia, lo que entendemos de la fe católica, eso. Hay un choque aquí en la mente. Y es lo que causa la apostasía, un pensamiento nada más. Cuidado con lo que entra al entendimiento. Ya decían los filósofos que uno es tabula rasa. Cuando uno viene al mundo no hay nada aquí, en blanco. Todo lo que entró de afuera. Por eso cuando alguien profiere una blasfemia, una cosa mala, la primera pregunta es, ¿quién te la enseñó? ¿Dónde la aprendiste? Porque no se te ocurrió. Tú la escuchaste y tú la repetiste. Por eso, regularmente la familia que son judíos buscan sacerdotes judíos. Hubo un caso que se narra de un joven que le pregunta al padre, hijo, ¿cómo os llamáis? ¿En mi casa o aquí en la iglesia? Pues en los dos. Dice, pues aquí soy Pedro y allá soy Jacobo. Ese simple detalle, él da una nota a la Santa Inquisición. De la Santa Inquisición, toda la familia y más lo que sigue fue procesada. ¿Por qué? Porque es un cáncer interno que va a corromper todo. Si no entendemos la mentalidad de la sinagoga, no vamos a entender la gravedad por la cual los santos pontífices fueron tan celosos. Y hoy, como todos son hermanos, todos son buenos, una apostasía casi general. Ya no, que no haya castigos. ¿Y cómo nos vamos a inventar? Entonces, amados hermanos, pidamos a Dios, pero hagamos lo que está de nuestra parte, por lo menos conocer la fe católica. Si yo digo, bueno, ¿será pecado o no será? Analicémoslo todo. No lo que dice el Padre, lo que dice el Magisterio. Y así creámoslo. Vamos pues, amados hermanos, y que ojalá que esta Navidad, que viene ya pues en una semana un poco más, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Pues yo creo que sería un buen propósito para el año que entra conocer la fe católica, conocer mi catecismo, no solamente conocerlo, sino entenderlo. ¿Qué es la fe católica? ¿Qué es ser católico? ¿Qué consiste?
¿cómo me salvo? Pues no, como que es un volado al aire, eso de salvarse. No, como se vive, se muere. Y la peor muerte es cuando llega uno con el, pues, enfermo. Padre me dice, pues yo no tengo pecado. No tienes pecados. Pues es que no conoces absolutamente la fe. Y Santa Misa, no, pues esto no, porque hay mucho problema. Bueno, pues un pecado mortal. Empezando por ahí. Y todo lo demás. Tus obligaciones. No, yo ya puse de acuerdo aquí. No, que son tus obligaciones. Imagínense, es una conciencia desgarrada. Y en su cerebro él piensa como dice. Por eso, cuando hay un lenguaje de otra manera de obrar, tarde que temprano se corrompe. Se dice lex orandi, lex credenti. La manera de orar es la manera del creer. ¿Cómo rezamos? A la carrera, la comunión en la mano que puso modernismo de pie es gravísimo. Es un símbolo gravísimo, porque se está dejando de adorar. Entonces vamos a continuar con la Santa Misa y pedirle a Nuestra Señora que nos ayude, pero no para que se acomoden a nosotros, sino nosotros a hacer la voluntad de Dios que está escrita en su santa doctrina. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia ac saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt. Propter nostrum se propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus es de Espíritu Santo, ex Maria Virginis, et homo factus es. Crucifixus texiam pro nobis Poncio Pilato passus et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum,